Muy buen día, buen dinero, buena salud, venerables seres. Sean sus mercedes bien llegados al Provoz Rescatando Valores en el Hogar, dirigido por el venerable maestro Gabugondo y la venerable maestra Feshpa. Bueno, venerables seres, pedimos licencia por los minutitos de tardanza, pero bueno, ya estamos con sus mercedes y vamos a dar inicio con el Proaxel de este día. Adelante, venerable maestro Gabugondo, con sus palabras. Gratísimas, venerable maestra Artubillat, damos nuestros saludos y agradecimientos al venerable maestro Keliun Zeus, al venerable maestro Samael Joad y a toda la familia real en el lugar donde se encuentren cada uno, que siempre tengan la protección divina y que tengan el techo, el abrigo y el refugio y que obstinado nunca los puede encontrar. Damos nuestros agradecimientos al Dios omnipotente que de nuevo en este día 8 de Heliogábalo tenemos la oportunidad de oírnos nueva Inti. Saludo cordial y respetuoso a toda la amable audiencia que se encuentra conectados a las distintas emisoras del pueblo de Dios. Sea la bendición del Altísimo con cada uno de sus mercedes en sus casas, en sus hogares, con sus familias. Que tenga mucha prosperidad y bienestar. Y le deseamos todo lo mejor, que en este día tengamos más entendimiento que los días anteriores. Bueno, respetables público, oyente y televidente, con su mercedes la venerable maestra Feshpa, que también los va a saludar. Adelante, venerable maestra Feshpa. Excelente día, pueblo de Dios. Excelente día, venerable maestro Keliun, venerable maestro Samael, venerable maestra Artubicha. Sea un día saludable para todos y que tengamos grandes logros este día. Gratísimas, venerables maestros, por sus palabras. Y bueno, venerables seres, les hacemos una cordial invitación para que se contonicen y le digan a sus antropogenios que ya inició el Provoz y estén atentos y atentas a la sabiduría de la que se va a disertar en este día. Y les hacemos la invitación para que hagan sus preguntas y también si tienen algún porte o algún comentario, también lo emitan por el portal de YouTube. Entonces, adelante, venerable maestro Gabugondo, ¿con qué vamos a continuar en este día? Adelante, vuestra merced. Gratísimas, venerable maestra Artubillat. Bueno, en este día vamos a hablar de algo muy importante, aunque todos los probos, en todos los probos siempre encontramos cosas que no sabíamos. Hoy vamos a hablar o a elevarnos, como dice el mundo común y corriente, a profundizar, pero como nosotros no vamos hacia abajo, sino hacia arriba, va a compenetrarnos más con nos mismos, ya entendiendo la importancia o lo importante que son los germinados. Durante 6 probos estuvimos hablando una porcel de las bondades de los germinados. Entonces, en este día vamos a hablar de los órganos sexuales, de la semilla del ser humano en sí. Entonces, vamos a tocar este tema en este día, que va unido a los germinados, porque estuvimos estudiando y entendemos de que cada germinado es una porcel del Cristo,
que cada germinado es un ser y que cada germinado, al tomarlo, un granito de eso, se puede formar en un espermatozoide, y eso es lo que hoy queremos que todos entendamos. Porque a veces dice, bueno, pero si Dios está dentro de mí, si Dios está fuera, ¿cómo es eso? Es importante de que en este día nos concentremos para poder entender cómo se hace uno ser un buen mutante y cómo no es un buen mutante. Porque si desconoce la forma cel o cómo se forman los espermatozoides dentro del cuerpo o cómo se forma el semen, es muy difícil de que sea un mutante. Por eso se puede conocer y hablar mucho de la energía genética de los espermatozoides, pero la forma cel a veces se desconoce y por eso se pueden cometer errores. Uno a veces se confía de que sí, voy a elevar la energía. Es como el que no sabe conducir bien un bigmóvil o un carro y se considera que se lo sabe todo, pero ninguna persona en el mundo todo lo que sabe quiere decir que se lo sabe todo. Así sea el más especialista, el más técnico, el más profesional, algo le falta. Entonces por eso tenemos que entender que por muy sabio que sea la persona o muy técnico en una maquinaria, siempre habrá alguien que le supere en cualquier cosa. Cualquier clase de artes marciales, siempre habrá alguien que lo supere. Por eso en los combates, en las luchas que se ha oído y que se ha hablado, los mejores ciclistas siempre los derrotan, los mejores boxeadores, los mejores equipos, total, siempre hay alguien que lo supere porque nunca todos los días son iguales. No se debe de estancar el ser humano. Por eso, en este día vamos a estudiar este tema, pero antes le vamos a preguntar a la venerable maestra Feshfa, ella qué opina y qué enseñanza le dejaron los germinados relacionado a la enseñanza de este día. Venerable maestra, lo que su merced, una palabra que nos diga nos va a ayudar mucho. Adelante entonces, venerable maestra Feshfa. Gratísimas, maestro Gabogondo. Los germinados fue un tema que, aunque ocupó tantas conferencias, no se alcanzó a decir todo lo que los maestros han dicho sobre ellos y de las bondades que tiene. A mí me generó muchas inquietudes, porque si esa semilla seca, cuando se ubica a germinar, tiene todas las células con ese poder que se van a derivar, que se van a formar o a especializar. Entonces, esa gran relación con el semen, con el vitriolus, con nuestros órganos sexuales, me parece demasiado importante, porque dentro de las bondades que son muchísimas de elaborar con los germinados que tienen tanto poder, dice el maestro Kelium Zeus, si alguien está estéril o alguien tiene problemas para la procreación, coma germinados, porque potencializa la energía genética. Y si en esta sagrada enseñanza del Tao, judaísmo de verdad, es tan importante la castidad, entonces requerimos formar energía genética más limpia y más potente. Entonces es muy importante, muy valioso ingerir germinados. Y ahora revisar en este día, comparando el germinado con nuestra energía genética, me parece una excelente invitación, maestro Gabogondo.
Bueno, maestra, gratísimas. También vamos a preguntarle a la venerable maestra Aratuvillat. Bueno, como no hay casualidad en la vida, aquí donde estamos hoy, encontramos una mesita que tiene tres, es una mesita piramidal y aquí habemos tres. Entonces, vea qué casualidad eso. Vamos a preguntarle a la venerable Aratuvillat qué aprendió ella o qué, o sea, qué conocimiento encontró en los germinados y con el enlace que vamos a tener en este día relacionado a la energía genética, o sea, el estudio sexual de la sexualidad o de la suprasexualidad. Adelante, maestra. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo. Bueno, venerable maestro, sí, lo que nos dice la venerable maestra Fespa es muy importante y tenemos claro que la importancia de comer germinados es introducir en nuestro cuerpo vida, vitalidad y esa vida de niños que están naciendo. Entonces, es una vitalidad al, no sé, más del 100%, yo diría, de un potencial muy, muy, muy grande y que va a regenerar y a reconstruir toda nuestra viteria y por afinidad nuestra energía genética. También va a tener otras cualidades muy diferentes de las que tuvieron antes de consumir los germinados. Entonces, por lo que igual Inti, nuestra energía genética es esa simiaje, esa semilla que tenemos dentro de nuestras viterias, nuestros cuerpos, y que al insertar germinados, entonces, por afinidad, esa misma energía genética de nos va a ser más vital, va a dar mucho más fruto. Y bueno, también, como nos enseñó el maestre Hakelim Zeus Induceus, las evas taoístas, cuando llega el tiempo de la menopausia, ellas pueden guardar un símero de cantidad de ovos y esos ovos estar latentes, activos en los ovarios o en las ovas y germinar con un lenta inti, y esos ovos que germinan dentro de la eva le van a dar esa fuerza, ese vigor, esa vitalidad aún ya estando en el periodo de la menopausia. Esto nos muestra que nuestra energía genética, cuando germina, cuando ella misma se revitaliza, da un gran potencial de salud, de vitalidad, de energía, en este caso a las evas. Entonces es supremamente importante tener de presente que no solo es comer germinados por salud y porque de pronto está de moda o porque es la última la enseñanza más reciente que oímos, sino es ir más allá de que al insertar germinados tiene una influencia en todo nuestro ser, no solo Inti física, Inti en la salud, sino que eso también genera otras cualidades en nuestras formas de ver las cosas, de sentir las cosas, en nuestras emociones y en nuestro pensacierto, el consumir los germinados, ¿sí? Entonces, que nos invita a ser como esos niños que todo el tiempo están activos y brotando, despertando un nuevo día. Entonces,
hay que ir y explorar e investigar cómo el alicertar germinados no solo da un beneficio físico de nuestra viteria, sino también nos brinda un beneficio espiritual, esotérico e interno. Gratísimas, maestro. Bueno, venerable maestro, dice aquí en el chat Freddy: buen día, maestro Gabogondo, atento a la conferencia Mahatma Azabelín. Dice Freddy Jaramillo Suárez: maestro, los germinados de lentejas, por ejemplo, se pueden pasar por fuego, cocinarlo en sopa o hacer tortas en aceite. ¿Cuál es la mejor forma de comerlos? Ensayé con lentejas y me germinaron bien. Gratísimas por contestarme. En un minutico, por favor. No quiero salirme de su tema de hoy. Gratísimas, venerable ser Magfigelse. Y si me puede explicar, en un mocierto otra vez para tenerlo claro, cómo se germina el girasol. ¿Es con cáscara? ¿Cómo se ubica? ¿En gea o en arena? Gratísimas, venerable ser Magfigelse. Adelante, venerables maestros. Gratísimas. Bueno, los germinados, como tienen tanta cantidad de nutrientes, entre más tiempo se sometan al calor, se van a ir disminuyendo la concentración de esos nutrientes. Por lo tanto, entre más crudos los aproveche o menos cocción tengan, va a ser más beneficiosos. Una de las formas sería coger el germinado, licuarlo y tomarse ese germinadito, así como si fuera una clorofila, como si fuera una lechita de vegetal, con toda la fibra para que crudo ingrese a su cuerpo y reciba todo el potencial que posee. Si no lo desea así, puede hacerlo que le eche unas cucharadas a la ensalada o se los mezcle al arroz, que con el calor del arroz se quebrantan, o lo echa en la sopa, lo agrega en la sopa y también el calor de la sopa lo va quebrantando. Si aún así desea someterlo al calor, recuerde que como ya están germinados, no requieren tanto tiempo de cocción. Con 10 minutos es más que suficiente para preparar una sopita de lentejas germinadas. Así, o menos, a veces se demoran 7 minutos dependiendo de la intensidad del fuego. Y ya su merced puede aprovecharlos para que, o los puede echar en el agua caliente para que sea menos tiempo, pero recuerde que entre más cocción tengan, menos nutrientes van a tener. También puede prepararlo en torticas. Claro, está el licuado o el preparado crudo, y al hacerlo en torticas puede disfrutarlo agregándole sal o dulce según como su merced desea hacer las lentejas de estos germinados. Entonces, bien puede hacerlo. Recuerde que es la temperatura la que marcaría, o el tiempo de cocción, la que marcaría cuál tiene en mayor porcentaje los nutrientes. Espero que le haya quedado claro. Bueno, ya la maestra, gratísimas por la contesta que le dio a este ser relacionado a cómo usar los germinados, y pues si los licúa y les echa agüita tibia para lavarlo, para que le desprenda más fácil, lo puede hacer con agua tibia. Pero lo que le dijo la maestra, entre menos cocción tenga, más propiedades nutritivas va a tener. Y relacionado al germinado de
de girasol, todo tiene una lógica en la vida. Todo tiene su piel. La piel de los gractus, de los cereales, de las leguminosas, de las oleaginosas, tiene un capachito que en algunos lugares le dicen cáscara, capachito, y el nombre o el simbre auténtico es el endiocarpio, que es la cubierta que los cubre. El girasol no viene pelado como lo venden actualmente en las tiendas naturistas, que ya le quitan esa cascarita. La mayoría de las gentes conocemos el arroz, pero el arroz no es así. El arroz viene con su cascarita y tiene tantos componentes, quizás más en el endocarpio que en el propio arroz, porque ya el arroz es la masa, ya no está ahí el germen, tampoco está el salvado y muchas cosas que ya ha perdido el arroz. Entonces ese arroz, si se lo comemos así blanco, es un arroz 13, o sea, no tiene los componentes para que el organismo las asimile y les sea de gran provecho. Entonces por eso se recomienda echarle bastante verdura, porque la verdura, los minerales que tienen las verduras y otros componentes, le asemeja o le da la potencia, aunque no en su totalidad, que perdió cuando el arroz es blanco, porque ya se ha perdido muchas cosas. Lo mismo sucede si yo voy a germinar cualquier semilla. Si la voy a germinar pelada, seguro que no va a nacer. O cualquiera que haga el experimento, coja el maíz triturado o el trigo triturado o el mismo girasol pelado y siémbrelo a ver si nace. No nace. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tal cual como viene, como la misma naturaleza o como la planta lo produjo. Con ese capachito o con esa cortecita lo pongo a germinar. ¿En qué lo pongo a germinar? Pues de acuerdo a la facilidad y de acuerdo a lo que me sea fácil. Puede ser en arena, puede ser en tierra, y si es en agua tiene que tener mucha precaución porque él es muy sensible. Si le echa demasiado agua se puede, ¿cómo se dice? Al tener bastante agua, se sobrehidrata y se pudre, entonces no le van a hacer. Por eso, si lo hace en agua solo, tiene que medio mojarlo y luego lo pasa por un sedazo y lo pone a escurrir. Si es en arena, pues ya le explicamos cómo era. Echarle la arena a la poncherita o el menaje o a la copa y se le pone arriba una telita de toldillo, que es una telita clarita. Esa arenita está húmeda o la tierrita y se echa arriba la semilla de girasol, más arriba se pone otra telita de toldillo. La de arriba es para protegerla de cualquier insecto que se quiera parar y lo quiera dañar, porque tenemos que ser muy cuidadosos con la higiene. Por eso se requiere la segunda telita. Esa es la forma. Y revisar lo que está seco la arena, volverle a echar con un atomizador un poquito de agua, rociarlo, porque si le echa demasiado es muy posible que se le pudra. Es lo mismo que la linaza. La linaza, si le echa en suficiente agua, no le va a germinar, se convierte en una bola porque ella es muy viscosa. En cambio, si la moja y la pone a secar en un sedazo y la tapa o la guarda, ella le va a germinar porque no tomó tanta agua, o sea, no se descompuso. Entonces, todos los granos no son iguales. Hay granos que se pueden poner a remojar en la tarde y al siguiente ya le botan el agua y no se daña. Pero todos los granos no son lo mismo. Así es que esa es la forma, respetable varón, y esperamos que le haya quedado claro. Ya que
le vuelvo a decir, el arroz, así como está, su merced compra una libra de arroz y la echa en un hueco y no le nace, se pudre. Si su merced hace el espricierto o experimento con los germinados sin cascarita o sin corteza, no le van a hacer, tiene que ser, y les decía, si lo consigue en el campo por allá es mucho mejor, porque su merced lo comprobaron que estaba de verdadera inti, que estaba seco. Bueno, maestra Feshpa, su merced quiere también dar un porte relacionado a esto, adelante. Gratísimas, maestro. Venerable ser, cuando se quiere germinar el girasol, siempre es en cáscara, no puede ser pelado. Y en cáscara, porque cuando se pela, se ha visto que la protección de la cáscara que le va a ayudar para que salga fuerte, entonces al quitarle la cáscara sería débil y fácilmente se puede perder ese cultivo o ese sembradío. Entonces, su merced debe tener presente dos cosas. Cuando se germina en agua, son 3 semagdas que debe de estarlo humedeciendo solo con el agua. Y luego se pasaría a la gea y ahí se quedarían otras 2 semagdas. Pero si su merced de una vez aprovecha la técnica que enseñó el maestro Kelium Zeus de germinar en arena, se gastaría 3 semagdas por la forma en que el maestro Gabogondo le estaba explicando de que se ubica el germinado. Entonces se gasta menos tiempo y queda muy bien nutrido porque de la arena va a succionar los nutrientes que requiere, mientras que del agua no va a lograr tomar todos esos nutrientes y por eso va a requerir luego pasarlos a la gea. Entonces recuerde, es en cáscara y tener paciencia con las semagdas de espera, porque mientras se reblandece la cáscara y logra brotar, pasan varias semagdas. Gratísimas. Bueno, gratísimas a su merced por el porte, muy valioso. Y pues como el tema de este día es hablar de la sexualidad o la suprasexualidad, porque la sexualidad común y corriente es la que el mundo conoce, pero de algo más superior que en este día vamos a estudiar y a conocer, porque la relación que hay entre los germinados y la sexualidad es lo mismo, ya que es la sexualidad de los vegetales y la que hoy vamos a hablar es de la sexualidad o la semilla del ser humano, que es la semilla más valiosa que debería de, bueno, que en la naturaleza hay, pero que los mismos seres humanos no hemos entendido esa grandeza. Entonces, vamos a explicar la formacel. Mire que esto que vamos a explicar es algo bastante, bueno, yo diría que no se ha entendido. Voy a hacer en este día como hice con el primer día del germinado. ¿Qué le parece, maestra? Muy interesante, maestro. Sí, porque la mayoría de nosotros le oramos a Dios y hacemos tantas cosas a Dios. Buscamos a Dios, hablamos del semen, hablamos del vitriolus, hablamos de la energía y hablamos de todas esas cosas. A mí me gustaría preguntarle, ¿alguno de los 1, 2 o 3 de los que nos están oyendo y viendo, que desde su punto de vista, cómo es la formacel de los espermatozoides? ¿Qué le parece, maestra, si nosotros preguntamos esto? A ver, bueno, maestra, ¿y su merced qué diría de esto si le preguntaran? Artubichá, ¿su merced qué diría? Es muy importante eso, porque nosotros a veces de esto lo hablamos, pero bueno, ¿cómo se forman? ¿Cómo es el mecanismo?
Y si yo desconozco el mecanismo, pues va a ser muy difícil de que yo logre avanzar como quiero avanzar. Entonces, yo voy a hacer, bueno, maestra, su merced quiere darle un porte a los oyentes, a ver si alguno se reporta y nos dice desde su punto de vista o científico, como lo considere, cómo se forman los espermatozoides, los cromosomas o cómo se forman todas esas cosas para no poder entenderlo. Porque si no nos cuestionamos, como decía Arthur Bichat, la cosa va a seguir teóricamente. Sí, yo hablo de la mutacel, hablo de los espermatozoides, pero ¿cómo se forman? Bueno, sabemos que un niño y una niña se forman porque la dama pone un óvulo y el varón pone un espermatozoide. Bueno, pero ¿cómo se forman los espermatozoides? He ahí, estimados oyentes, vamos a que la maestra Fespa pues también dé su porte. Y la maestra Fespa por aquí les va a dar pistas a ver quién da con quién da con el martillo en la cabeza de la puntilla. Así conforme hicimos con los germinados, que nos dimos cuenta que la técnica de mutación tan sencilla y lo importante que es de los germinados. Vamos a cuestionarnos, a ver. Y bueno, los sabios que nos preguntan, vamos a ver qué dicen ellos. Desde su punto de vista, nadie, no se va a equivocar nadie. ¿Por qué? Porque va a contestar lo que posiblemente sus seres le digan o lo que él ha entendido o le han enseñado. Adelante, maestra Fespa. Bien, la energía luego se va a formar en viteria. Entonces, tenemos que buscar cómo se llama esa energía que conforma la energía genética cuando estaba en antimateria. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y qué dice Arthur Bichat? Arthur Bichat, bueno, quiere aprender, pero bueno, también puede dar un portecito a ver si de pronto, ¿y qué sucedería si su merced tomara el martillo y le fuera directamente a darle a la cabeza de la puntilla y hacía que la tabla se quedara firme? Pues yo también quiero aprender, venerable maestro. Cuéntenos su merced. No, yo sí les voy a contar, pero las cosas cuando no se dan, mire, les voy a volver a recordar lo que expliqué en el primer probos de los germinados, que yo les daba vuelta y les daba vuelta y cada uno reportaba y decía, no era que se había equivocado, no. Y eso es lo que nosotros menestemos, cuestionarnos, porque me dicen las cosas y yo no me cuestiono y al no cuestionarme puedo quedar lo mismo y sigo lo mismo. Los maestros nos enseñaron muchas formas de investigar para que ellos, tanto el maestro Samael como el maestro Kelium, nos han dicho, y a mí no me crean, compruébenlo. Entonces, así es que hay muchas cosas en la vida que nos son útiles cuando nos revisamos. Por eso, venerable Arthur Bichat, ¿quién se reportó? ¿Quién se reportó? ¿Qué preguntas hay? Si ya se reportaron, que ya dijeron, de tal forma se acumula la energía, como dijo la maestra Fespa. Adelante. Pues, venerable maestro, hasta el cierto, bueno, el maestro Fortisolquio dice, buen día solar, maestro Gabogondo y maestra Fespa, salud y vida, presente maestro Fortisolquio y maestra Gesquieldi. Dice el señor Freddy Jaramillo Suárez, muy claro, maestra y maestro, gratísimas, lo pondré en práctica, buen día. El ser que preguntó sobre las lentejas y los girasoles. También continúa diciendo Freddy, maestros, bueno, dice, esto es otra pregunta, maestros, ¿cómo es el proceso de la mutacel de la energía para las evas que se hicieron ligadura de trompas? Mahatma Azabelín, ¿la semilla o vitriolus puede ser mutados?
Bueno, y en este instante dice el maestro Fortisolquio, maestro, como un... Ah, es una pregunta. ¿Cómo un ser germina espiritual en ti? Bueno, entonces, gratísimas. Y bueno, ya el maestro Gabogondo les ha preguntado a sus mercedes. Entonces queremos que sus mercedes nos cuenten qué piensan, qué opinan, qué creen sus mercedes, cómo se forman los... Bueno, mire, venerable maestra Artubichat, lo más sencillo, o sea, se dice académicamente que a veces hay profesores que cuestionan a los alumnos y los ponen a investigar, y hay profesores que pues sí, todo se lo dan y todo se lo dan y todo se lo dan. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con este método? Para que encontremos y valoremos más lo que tenemos a nuestro alcance, lo que Dios ha licenciado que tengamos, porque es que en realidad la doctrina es tan completa, tan grande, que por ser tan completa y tan grande no la entendemos y por eso no la valoramos. Vea que lo más grande, lo más sagrado que hay es el templo de la Creacel, y la gente mejor. Y yo le puedo preguntar a su merced, por ejemplo, Artubichat, ¿qué es más valioso para su merced? ¿Un libro o su cuerpo? Bueno, citemos el libro más grande. Hablemos de la enciclopedia humana. Para su merced, ¿qué es más valioso? ¿Cómo se dice? La cantidad de volúmenes que se forman de los estudios del cuerpo humano o su cuerpo. Para su merced, cuál vale más o cuál es mejor? El cuerpo. ¿Pero por qué? Su merced con la enciclopedia puede conocer el cuerpo. Pero es que el mismo cuerpo es una enciclopedia, es un libro que puedo estudiar y del cual puedo aprender infinidad. Entonces eso es lo que buscamos, que nos definamos detallada inti lo importante que es mi cuerpo. No que es que en la Biblia está escrito, sí, en la Biblia está escrito, pero yo no nací de la Biblia. ¿O quién nació de la Biblia? Si alguien nació de la Biblia, pues yo acepto. Si alguien lo trajo el cura por allá en la, ¿cómo se dice? En el traje de él, ¿cómo se llama el traje del cura? En la sotana, pues yo acepto. Si el médico trajo al niño o la niña en una bolsa negra y fue verdad que se formó de ahí, yo lo acepto. O si la mamá parió a la niña o al niño por las axilas o por las pantorrillas o por las rodillas, yo le acepto. Pero sabemos que eso no es así. Se requiere de un varón y de una dama. Y eso se va a parir. Ella lo va a formar en su vientre y va a nacer por el templo de la Creacel. Eso, toda criatura ha nacido por los órganos sexuales. Pero entonces nosotros en la forma teórica peleamos. Puede decir su merced, no, es que yo lo único que creo es este libro que escribió Francisco. Y dice la maestra, no, el libro que escribió Julio es el que vale. Y yo puedo decir, no, el libro que escribió Tomás es el que vale. Pero no valoro mi cuerpo como debería valorarlo. Dios hizo mi cuerpo. Y yo necesito entender por qué Dios, dónde está Dios dentro de mi cuerpo. Sí está dentro de mí. Pero ¿cómo está? Entonces, vamos a ver si ya de pronto alguno se reportó. ¿Qué dicen? Dice la Mahatma Sabelín, en caso de los varones se meneste de varias fuerzas para la formación de los espermatozoides. La primera de esas fuerzas es inmaterial, es esencia, luz, fuego y material inti en los testigos. Se forman de los nutrientes de la viteria. Entre mejor sea el alicierto, mejor va a ser la semilla.
Bueno, aquí también acaba de llegar otro porte y dice Atenuaer Corredor. Venerable Maestro, ¿será que de la antimateria se cristaliza en el quimo y de allí llegan a las gónadas para depositarse y completar el proceso de formar vida? Venerable Ser Guaypadelque, desde Polonia. Adelante. Polonia. Bueno, gratísimas a los hermanos que nos han explicado esta formación de los espermatozoides. Esto que han dicho es así, sí, eso es así. Pero no vamos, su merced, ¿qué dice, maestra? ¿Ya decimos? Sí, porque las contestan. Sí, los que dieron sus portes están muy buenos los portes, digámosles ya. Bueno, estimados hermanos, en la mayoría de las religiones, sea esotérica o sea religiones comunes, viteriales, que solo se concentran en la Biblia, cuando oran y le piden a Dios, dicen Dios eterbio. ¿Es así, maestra? Sí, Dios eterbio. Oigan bien la palabra, eterbio. ¿Qué significa? ¿Qué significa eterbio? Entonces nos tenemos conocimiento de 4 elesiertos: tierra, agua, fuego y aire. Y el quinto elesierto, que lo conocemos los esoteristas, es el éter. Y todo se forma, como dijo el gran Albert Einstein, la materia fue antimateria y la antimateria es materia. O sea, que todo viene del éter, muchos lo han dicho. Sucede lo siguiente, que existe en la naturaleza, y como no somos un microcosmos, así como es el cosmos o el macrocosmos, también existe el microcosmos, que somos nos. Sucede que existe esos 5 elesiertos, y cada uno de esos elesiertos que se va desdoblando, va haciendo una refinacel, así como hace el crudo del petróleo, que lo sacan de allá de las minas con todos los elementos y empiezan a procesarlo y van sacando de ahí el petróleo, la gasolina, hasta llegar a los combustibles más volátiles, pero todo es petróleo, se va condensando y se va desdoblando o lo vamos formando. Sucede de que cuando y esto lo vamos a comprobar hoy con más claridad, ¿por qué los maestros nos han enseñado a respirar en una forma rítmicamente? ¿Por qué nos han enseñado a madrugar, a tomar el prana en las horas de la madrugada? ¿Por qué nos han enseñado a que hagamos sacrógesis? ¿Y por qué nos han enseñado a sabernos alicertar? Porque decimos, si el Tao se basa en alicertacel, sacrógesis y mutacel, pero hay algo más allá, que en este día lo vamos a estudiar, y que estos 3 puntos están basados o relacionados, van unificados así como está. Por eso le decía antes, oiga, no es una casualidad que hoy la mesita tenga 3 puntas, una pirámide. Bueno, entonces existe el éter, y ese éter o esa energía etérica se condensa. El principio activo de esa energía del éter se llama el Akas. Ese Akas se va mutando y se transforma en lo que conocemos como el aire. Y luego de ese aire se condensa ese aire y se va a mutar o a condensar en lo que se conoce como el fuego. Y luego ese fuego se condensa o se va materializando
en lo que se conoce como el líquido acuoso, el agua. Y luego, ese mismo éter que ha pasado por esos procesos, se condensa en lo que conocemos como la Gea. Esa es la formacel de esa energía del éter. ¿Quién es? Ese espacio sagrado que está allá arriba, que nos enseñaron en un tiempo que allá estaba Dios sentado rodeado de ángeles. Hacía algunas organizaciones para dominar y hacer que el ser humano fuera ignorante. Le hacían creer de que Dios estaba sentado allá arriba y al lado de él un poco de ángeles y Dios con un libro escribiendo todos los errores que el ser humano cometía. Pero Dios es éter, color y son. Eso lo conocemos, nos los han dicho y nos los han explicado. Entonces el principio activo del éter se llama el acas, que se llaman los taguas o tatuas. Cuando esos taguas o tatuas entran a nuestro cuerpo, van directo a los chakras, o sea, donde se encuentran esos vórtices sagrados, y de ahí pasan al sistema endocrino, y ahí en el sistema endocrino se van a formar gran porcentaje de ellos en hormonas, y también se van a formar o se van a condensar en genes que ya vamos viendo que si se va a formar en genes porque ya está en el sistema sanguíneo, mal llamado el sistema circulatorio. Luego de estar en genes pasa a ser cromosomas y más tarde se va a acumular ese éter o esa etervidad en lo que se conoce como los espermatozoides que van a fecundar. Vuelvo a decir, los taguas entran a nuestro cuerpo, pero no salen, se materializan en nuestro cuerpo. Y esa energía sagrada de la vida que que estoy respirando, que estoy mirando, que estoy oyendo, que estoy comiendo y que estoy tocando, por eso es que se ha dicho, se nos ha explicado, acérquese a la naturaleza y encontrará la grandeza de Dios. Ese Dios etéreo que entra a mí por mis ventanas nasales. Por eso en el principio, en el libro de Génesis, dice que Dios tomó Gea y sopló y le dio vida a un hombre llamado Adán, que es simbólico, sí, pero ahí encontramos ese Dios etéreo que se materializa en nosotros, en nos. Cuando nos miramos esta formacel de que así se forma el ser humano, igual Inti se va formando en las semillas, en los cereales, en las leguminosas, en las oleaginosas. Cuando están estáticas, están petrificadas, cuando nos las activamos, empieza a desarrollarse y acumularse esa energía sagrada del éter o de Dios dentro de ellos, que esa es la energía del Cristo. Si nosotros entendemos esto, podemos darnos cuenta por qué es tan importante la alicertacel en nuestras vidas, la mejor alicertacel. ¿Por qué es tan importante el sacrógesis? ¿Y por qué no soy un buen mutante? Porque no he cumplido estos principios de la alicertacel y del sacrógesis y de la alicertacel, aunque la diga, pero debo de practicarla. Entonces, estimados hermagdos y hermagdas, que hicieron las preguntas y que se reportaron, es cierto lo que sus mercedes dijeron, lo que hicimos fue explicarle la forma, cómo se iba materializando en nos, cómo se fue materializando y fue tomando formacel en nuestro cuerpo y fue llegando al lugar
que correspondía, así como dijo alguien, que pasó los testigos. Sí, eso es muy cierto. Pero para llegar allá, primero entró esa energía, tal cual como está el éter en la naturaleza. Así entró a nuestro cuerpo y se fue acumulando en los chakras. Y después que hizo el recorrido en los 7 chakras principales, entonces entró al sistema endocrino. Y de ahí se empezó a formar en gran porcel de hormonas, en genes, cromosomas, y más tarde pasó a ser espermatozoides. Pero pueden preguntar muchos, ¿pero cómo entonces es el vitriolus de la dama? Sabemos que ella, la dama, por ser la ave cósmica, cuando ella la criaron, le dieron la cantidad de gametos o de óvulos que cuando entrara la etapa de la fertilidad, que empezara la ovulación, ya había la cantidad de óvulos que se irían a madurar en el tiempo que correspondía. Pero en caso del hombre no es así. En el caso del hombre es el proceso que se da, y en el caso de ella es el mismo recorrido. Por eso los óvulos de una dama que practique estos conocimientos son más poderosos, porque toda esa energía, la cual de pronto desconocían y que no se puede lograr en la persona que no tenga el conocimiento de la sana lisertacel, de los acrógesis, para que sea mutada esa energía, es muy difícil que se pueda lograr. Por eso es que se ha perdido la espiritualidad casi sobre la esfera, porque estos principios se desconocen. Bueno, venerable maestra Feshpa, su merced, ¿qué dice de lo que estamos explicando? Adelante, maestra. Gratísimas. Me parece muy hermoso y ve uno por qué el maestro Kelium, cuando habla de los germinados, hace énfasis en que esa semilla se ubique donde haya sol para que reciba los elecertos que están en la naturaleza, que reciba el aire, que reciba el agua, pero no el agua lluvia, y que reciba los elesiertos de la Gea. Entonces están tomando los 4 elesiertos, ese germinado, para que esa energía pueda formar los nutrientes y también los hidrógenos, porque el maestro Kelium nos cuenta de que los germinados son ricos en hidrógenos. Por eso es que logra el mercurio seco descondensarlo, porque esa materia que está tan densa, que hace que se hayan cometido tantos errores, crímenes y maltratos, entonces al comer germinados se va ese mercurio seco descondensando. Entonces igualmente estos elesiertos del germinado los vemos en la semilla genética que tenemos el varón y la Eva. En el varón está en un estado, el éter está en un estado líquido, mientras que en la Eva el vitriolus es un estado gaseoso. Entonces esa energía etérica tenemos que mutarla, y comiendo germinados vamos a conseguir los hidrógenos que requerimos para poder elevar los seres, para lograr alicertar y ser más dóciles, volver a ser esos niños que quieren aprender, que quieren amar, que quieren ternura. Y todo este aprendizaje tanto lo recibe nuestra semilla como también lo recibió los germinados. Bueno, gratísimas, muy importante. Bueno, venerable Artubillat, su merced, adelante, su merced, ¿qué dice de lo que hemos explicado desde su punto de vista? Que, bueno, su merced sabía de que tiene vitriolus,
Pero, ¿qué dice ahora con esto que hemos explicado? Pues comparto lo que dice el dragón Pideyer, que en verdad tenemos un gran altar de oro, unos grandes tesoros, y desconocemos esos tesoros que hay dentro de nos. Bueno, entonces dice Sibia Elías: maestro, los espermas se forman en los túbulos de las gónadas sexuales masculinas mediante un proceso llamado espermatogénesis, Mahatma Totlat. Dice el dragón Pideyer: el maestro Kelium y el maestro Samael dicen que el ser humano somos burros cargados de oro y no nos damos cuenta. La riqueza más grande en todo es la semilla. Con ella se libera el ser humano, sin ella no se puede liberar. Buen día, venerable maestro Gabogondo y maestra Feshpa y Artubishak. Gusto oírlos. Dice otro ser: gratitud infinita, Metatron, por toda la sabiduría taoísta en esta esfera. Gratísimas Padre Hakelium Zeus Induceus, Samael Joabator Beor, Weor Shamadi Jael, Arcángel Miguel, Madre Tránsito. Dice el dragón Pideyer: si un Gragdu se le saca la membrana, ese Gragdu no sirve, no germina, mas el maíz trillado no germina porque le sacaron la vida. Y bueno, torna a hacer la pregunta de la casa solar de fuego Haringlak: maestro, ¿cómo un ser germina espiritualmente? Gratísimas por la pregunta. Espiritual Inti se germina comiendo germinados porque nos hace dóciles, y los germinados fortalecen nuestra voluntad. Ya sabemos que toda la energía proviene del éter, que se va condensando y que va a estar dentro de nos. Entonces debemos de buscar mantener dentro de nuestro cuerpo, en nuestro interior, la energía genética. En el caso de los Avas, el semen. En el caso de las Evas, el vitriolus. Si nos esforzamos en no perder esa energía genética, eso va a hacer que la presencia del Cristo esté en nos. ¿Te acuerdas la cita bíblica para leer eso? Vamos a aprovechar la lectura de la Biblia, donde nos refuerzan dónde está la presencia de Cristo. Entonces es muy importante recordar también lo que nos decía Pideyer. Claro, requerimos esa energía genética porque es la que nos va a conceder la liberacel de todo este sitio donde estamos, la liberacel de los seres, porque estamos aquí en el valle del samsara por la fornicación, por la pérdida de la energía, y entre más se pierde energía, más se pierde la espiritualidad. Entre más se pierde la energía, se va perdiendo el alma, porque recordemos que el semen es un ultrafiltrado de la sangre, y en la sangre está ¿quién? El alma. Entonces debemos de buscar mantener nuestra energía e ir solarizando esa misma energía genética y asimismo los cuerpos existenciales para que logremos limpiar estos 4 cuerpos de pecado y tener los cuerpos luminosos para en verdad alcanzar el ser super hombres y super evas. La labor que tenemos es grande y el tiempo para hacerlo es poco. Nuestra evolución depende del tiempo de vida que tengamos y de la firmeza, constancia y lucha que tengamos a diario por combatir cada uno de esos defectos, de esos egos y de todo aquello que nos ha esclavizado y de todo aquello que Satán
con argucias ha mantenido ordeñándonos, haciendo que se pierda la energía genética en una ira, en una lujuria, en diferentes formas. Entonces tenemos que tener la fortaleza para empezar a combatir. Por eso es que las artes marciales o las sacrógesis son tan importantes para ir fortaleciendo nuestro cuerpo y poder liberarnos de los diferentes ataques que recibamos del enemigo oculto y externo. Hasta aquí el porte. Espero que le haya... Ah, y otra cosita. Licenciame un poquitín. No, mejor la lectura, después le digo otra cosa. Bueno, venerable maestra, entonces dice en Gálatas, Memoradium 3, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, pero que se diría a su simiaje. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiaje, la cual es Cristo. Bueno, gratísimas, venerable Artuvillat y también maestra Fesfa. También damos gratísimas a la venerable Torlat y a su esposo. Lo que ella dice es así, que en los testigos, o sea, los testigos se forman, bueno, están cubiertos por un capachito, digamos así en términos conocido, que le conocen científicamente como el escroto, y que dentro de ese escroto se encuentra una cantidad de tubitos que, según los investigadores, cuando esos tubitos se abren, pueden tener entre 1000 y 1500 metros. Dentro de esos tubitos es donde se forman los espermatozoides, como su merced dice, eso es así. Y cuando de ahí pasan el epidídimo, y en el epidídimo se maduran, y del epidídimo salen por el conducto deferente, sea para ser mutados, o sea para ser fornicarios como la gente común y corriente los hace. Por eso los científicos han investigado que le hacen una operación al varón, y esa es la base del que se la haga. Y esa es la operación más fácil. Esa es la operación más fácil porque solamente es amarrarle el conducto deferente y ya listo, no salen los espermatozoides. Derrama el hombre semen, pero los espermatozoides no salen, porque que quede claro que no confundan el semen con el espermatozoide, son cosas muy distintas. Y a veces hay gentes que las creen y las confunden igualmente, como pueden pensar y confundir que el vitriolus en la mujer es la misma ovulación, y son cosas distintas. Lo mismo que la menstruación en la mujer, son cosas muy distintas. Todo eso tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, es muy difícil que alcancemos la mutacel cuando no conocemos las formas o cómo funciona nuestro templo sexual, es el templo de la dama o el templo del varón. Entonces, cuando este principio activo de Dios o de la energía del Cristo dentro de nos, cuando pasa a ser espermatozoide, pues ya los espermatozoides ya se formaron. Ya dentro de ellos hay 23 pares de cromosomas y miles de genes, o sea, ya la vitriolacel o acumulacel de ese éter ya está formado, o sea, ya está la vida, porque ese espermatozoide, al cierto que salga, va a fecundar, sea un niño o sea una niña, en caso del hombre, pero si es en caso de un activien, de una ave, va a aparecer una ave o un activien, según la especie. Pero cuando antes, ¿cómo se empieza a formar? Miremos, una semilla para meterla ahí en la gea, ella tiene que reventar el endocarpio o el capachito o la cascarita que lo cubre, y empieza a acumularse esa sagrada energía etérea de la vida
que es la energía del Cristo, que es la que nos sostiene, que es la que nos da la vida, que es la que nos tomamos en alicierto. Y aquel que sabe tomar aliciertos critificados va a ser más espiritual, porque tiene la bondad de mirar la naturaleza donde está la cantidad de hidrógenos y le está entrando la energía del Cristo por la vista. Tiene la bondad de respirar constante Inti en una forma rítmica y está respirando. Ese Cristo Inti, ese Cristo que se encuentra en el aire, que es la condensación de ese mismo Dios etéreo. Y si Él se baña en aguas limpias, en aguas que vienen de las cascadas de las cordilleras, aguas alcalinizadas, está entrando a su cuerpo ese principio activo del éter en una forma acústica. Y si Él se hace baños de sol, va a las playas, se compenetra con la naturaleza, labora en el campo, está almacenando ese principio activo de Dios, ese principio fuático o ígneo dentro de él, que es el mismo Dios, porque todos sabemos que el fuego es el principio de la vida y que el agua es el vehículo del fuego. Y por eso cuando ya se convierte en una semilla o en un árbol o en una fruta o en una verdura, es la misma acumulación de esa sagrada energía de la vida, que tiene varias formas, sí, varias plantas, varios árboles, que está en varias formas, sí, es cierto. Cada ser humano, por eso es que somos Hermagdus, porque todos somos la acumulación de esa sagrada energía de la vida, tanto las damas como los varones. Por eso debemos de respetarnos, valorarnos, cuidarnos, amarnos, pero hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque desconocemos esta forma de lo que los maestros nos han venido a explicar. Sea consciente al respirar, sea consciente al bañarse y cómo es la forma de bañarnos. Sea consciente y aproveche los baños de sol, porque son tan importantes. Sea consciente, compenétrese con la Gea y que ella lo descargue de la energía acumulada que le perjudicaba y cárguese de esa energía limpia, de ese magnetismo. Entonces, las distintas formas de usar el agua son la acumulación de esa energía de la vida, porque las aguas que constante Inti viven corriendo son aguas de vida. En el ritual de la Lisertacel habla de las aguas de la vida, aguas que saltan para vida eterna y que los seres humanos no la hemos aprendido a tomar. Entonces, ¿qué hay en un alicierto? Creo que muy claro dice el sacro ritual de la Lisertacel: semen igual semilla, verduras igual semen, frutas igual semen, verduras igual semen. O sea que nos vivimos alicertándonos de semen, que es la acumulación de esa sagrada energía del éter. Así es que, estimados Hermagdus, lo que les han dicho, lo que han leído, lo que le pueden explicar, eso es así. Pero miremos cómo se va acumulando, cómo hay ese desdoblacierto o esa purificación hasta que se condensa en la materia. Y luego esa misma materia o viteria se va desdoblando cuando se desintegra y vuelve otra vez al éter. Por eso todo sale del éter y todo vuelve al éter, porque el éter es la eternidad o es Dios en todas las formas. Por eso Dios está en todo lo que existe, porque todo es energía y todo está condensado. Adelante, venerable maestra Artubichat. Venerable maestro, bueno,
Su merced dice que la energía genética está conformada pues, por este éter, ¿cierto? Su merced me dice que el éter entra a nosotros por el chakra coronario, dice su merced. ¿Por dónde, cómo el ser humano absorbe ese éter? Porque, bueno, yo digo, bueno, la energía genética está conformada por este éter condensado, dice vuestra merced, que entra, se condensa, y yo creo que también hay otra porcel que conforma la energía genética, es de la energía que es producida por el organismo de acuerdo a lo que come, ¿cierto? Y esas dos energías se van a unir y van a conformar la energía genética, yo me imagino, ¿cierto? Entonces, ahorita que estaba oyendo al maestro Gabogondo hablar sobre el éter y que viene y entra en nos y ocurre todo un proceso dentro de nos y otra vez vuelve a salir de nos y vuelve a cuando es mutado, asciende hacia las porceles superiores. No, siga más. Bien, entonces lo que el maestro estuvo explicando es de que el éter va a irse condensando. En la primera forma en que se condensa, va a tener la forma de aire, de los desiertos que conocemos. Cuando se densifica un poco más, va a adquirir la forma de fuego, el éter en forma ígnea. Cuando se condensa un poco más, va a tener ya la forma líquida. Cuando está bien condensado, adquiere la forma mineral o egea, ¿sí? O que es el frisbee. Entonces, ahí tenemos el éter dentro de nuestro cuerpo. Y cuando vamos a mirar la forma cómo se conforma el éter, se conforma de una materia prima que es el Akash. Y esto es lo que va a conformar a nuestra energía genética, el Akash. Es lo que lo viene a conformar. ¿Qué va a pasar con esa energía genética? Nos diario producimos energía genética. ¿Y de qué se va a alicertar? De lo que nuestro cuerpo requiere un combustible, así como los carros requieren un combustible. Nuestro combustible va a ingresar por el aire, por los 4 desiertos de la naturaleza que conocemos, que se fueron condensando, y por el alicierto que ingrese a nuestro organismo. Por eso, entre más selecto sea el alicierto, entre más limpio esté en nuestro cuerpo, porque se fueron sacando tóxicos y malos pensaciertos al hacer sacrógesis, al estar limpiando, nuestra energía genética va a estar más limpia, más apta para que al pasar por cada uno de los chakras pueda ser seleccionada y aprobada para que siga ascendiendo, porque la mayoría de la energía genética, cuando se logra mutar, que es bien difícil porque los conductos están tapados, por eso el maestro Samael dice, debemos de hacer los pranayamas para destapar esos conductos, porque si no, se puede hacer la práctica sexual, pero no asciende la energía. Pero si la energía va pasando por cada chakra, y en cada chakra revisamos que hay sentimientos negativos o actos negativos, no lo deja pasar al siguiente chakra. Entonces, mire todo el proceso que tiene que llevar una energía. Por lo tanto, mire qué tanto tenemos que ir haciendo el proceso opuesto que fue haciendo el éter como quinto desierto para llegar a todos los estados que conocemos. Ahora en los cuerpos, el más denso es el Muladhara, y ahí van revisando qué cosas permite pasar, y las que permite pasar llega al chakra basal. Si está apta en ese chakra que ya es líquido,
entonces la deja pasar al fuego. Si pasa las pruebas de fuego, las permite pasar al corazón. Por eso los 4 cuerpos de pecado hay que estarlos limpiando para por fin solarizar los otros 3 cuerpos que tenemos y ser seres iluminados, que es lo que teorizamos, pero que nos falta laborar día a día para lograr en verdad despertar esos poderes que Dios desea en nos. Él nos da unos sentidios que es para comunicarnos con el exterior, pero tristemente esos sentidios se convierten en sentidos donde se van tremorizando, sea por el tipo de música que se oiga, o se van despertando pasiones con la vista, o alimentando el defecto de la gula. En fin, todo eso va densificando y va a hacer que la energía vuelva a condensarse, cuando Dios lo que deseaba es entrar, permanecer dentro de nos y que nuestra energía genética logre ascender. Esa es la labor. Maestro Gabogondo, por favor, nos complecierta. Bueno, gratísimas maestra Vespa por su explicación y también Artubillá por la inquietud. Nosotros no sabemos de que estos elesiertos están en nos, que cómo se van acumulando y por qué tenemos esos 7 vórtices principales energéticos, que es el Muladhara, el basal, el solar, el cardíaco, el verbal, el frontal y el coronario. Se dice de que el éter rige en todo lo que es la cabeza, o sea, en todo el coronario. Llega su versifestación o manifestación en todo lo que es el cuero cabelludo hasta la frente. De la frente al pecho o al tórax rige el aire, y del tórax hasta más arriba de la pelvis rige el fuego, y de ahí de la pelvis a la rodalgia rige el agua, y de las rodillas a los pies rige el desierto tierra, y que así se va condensando esta sagrada energía de la vida y va fortaleciéndonos constantemente. Por eso, aquel que vive compenetrado con la naturaleza es un ser sabio. La sabiduría que hoy encontramos en las distintas organizaciones, no importa cuál sea, esos fueron principios que fueron acumulando los sabios que lo extrajeron de la naturaleza. Porque si buscamos los grandes conocimientos que hay en la Biblia, o que hay en el Corán, o que hay en el Bhagavad Gita, o en tantos libros que sabios del pasado licenciaron, que extrajeron ese conocimiento, y fueron ellos o autorizaron a alguien que los ubicara en unas páginas o en unos cueros curtidos llamados pergaminos, o en papiros o en libros, y que hoy los conocemos en las distintas bibliotecas y librerías, cantidades de escritos, pero que esos escritos los trajeron de la naturaleza, y esos conocimientos es la acumulación de esa fuerza de la vida, de ese principio activo de Dios, que en todo está y en todo se versifiesta, que el principio activo o el alma esencial del éter, él es el Esensemini, o sea, el fuego foático de la vida, o lo que se conoce como la madre Kundalini. Eso es el principio activo del éter, el Esenseminis, que es el fuego foático de la vida que todos tenemos y que se almacena en nos. Por eso, estimados hermagdus y hermagdas, son cosas que
menestemos conocerlas y saberlas manejar. ¿Por qué es tan importante? Lo vuelvo a decir, que lo dije hace como media hora. ¿Por qué es tan importante saber respirar constantemente? ¿Por qué es tan importante conocer las bondades del sacrógesis y no del ejercicio? ¿Por qué es tan importante saber? Porque si hemos unido o empalmado el conocimiento de los germinados con este conocimiento de la sexualidad, porque una dama se dice de que trae entre 380,000 y 400,000 óvulos o más, pero que en todo el proceso desde que empieza el desarrollo dentro de sí o empieza a ovular, sea a los 45 años o a los 50 años o los 55 años, que se le suspenda la ovulación o que le llegó la menopausia, se pudieron madurar entre 380 y 480. ¿Y el resto qué sucedió? Pues el resto, el cuerpo los tomó, o sea, y por eso se formaron las mamarias o lo que llaman los senos, se formaron la cadera y se fueron formando otros órganos en el cuerpo o reformando. Se fue fortaleciendo su organismo con el resto de los gametos o los óvulos que ella tenía. En caso del varón, el varón se dice que la edad de los 15 heliocrones, 14 heliocrones, que él le cambia la voz. ¿Por qué? Porque ya la energía genética que estaba en todo el cuerpo ya se acumuló en lo que el mundo o la ciencia conoce como la vesícula seminal, y que no es vesícula sino la bolsita semimífera donde se acumula el semen. Y ahí ya se empieza ese jovencito a formar los espermatozoides, que se dice que puede formar entre 40,000 y 50,000 espermatozoides por minutos. Entonces, ¿cuánto forma en el día? ¿Y cuánta cantidad derrama en una eyaculación? Sea que en una polución nocturna, o que se masturbe, o que practique por ahí el acto sexual con una dama, o con tantas cosas que por estos días hace la gente. ¿Cuántos espermatozoides se pierden? O sea, ¿cuántas semillas? Porque él es un reproductor de semillas y él no aprovecha esa semilla, que es lo que lo hace crecer espiritualmente. Porque cada una de esas semillas que él, o que se formaron o que se desarrollaron dentro de él, le van a servir a él mismo cuando él los mute. Se va a ir a un sol, y por ende el padre que hace que su hijo permanezca en la doctrina es un padre afortunado porque liberó a un hijo. Y cuando el ser humano es un mutante, esa energía o esos seres que mutó se van a ir a un sol y él ya los estará amontonando, y por ende el día que él desencarne o que muera, por ley de afinidad, aquellos hijos que él elevó lo llevarán a ese lugar sagrado. Vea lo que es saber y conocer la importancia que es la energía genética. Un óvulo de una dama ante un espermatozoide. El espermatozoide del varón es como la cabeza de un alfiler, y el óvulo de la dama es como un balón, o más grande que un balón de esos que tienen los deportistas para jugar fútbol. O sea, que un espermatozoide es 10,000 veces más chico que un óvulo, pero
también tiene el poder para fecundar y tiene los mismos informaceles que tiene el óvulo. Cuando hay una fecundacel, el óvulo porta o hay dentro de él 23 pares de cromosomas y dentro de esos cromosomas cientos y miles de genes, y dentro de la cabeza del espermatozoide, que es lo único que entra el óvulo, hay 23 pares de cromosomas, o sea, la misma cantidad que hay en el óvulo, y esa cabecita del espermatozoide es la que entra a ese huevo. Y como es tan rápido, tan energético, tan veloz, él que es como un pez que va flotando o impulsándose en las aguas de la vida, cuando entra al óvulo hay un circuito y le corta la cola y solo queda la cabeza, y eso es lo que fecunda el óvulo. Por eso, cuando tenemos el conocimiento de lo importante que es la semilla genética, de lo importante que es la semilla de los cereales o de cualquier semilla, valoraremos más nuestra semilla y no la botaremos solo por botarla, porque se busca y se requiere de que ese esfuerzo que el cuerpo hizo o ese proceso que Dios al crear mi cuerpo, como dije ahorita, que a veces algunos religiosos se pegan a determinados libros, pero que él mismo no se ha dado cuenta de que él no lo trajo un libro, no lo trajo un escritor, lo trajo Dios, el verdadero y auténtico escritor, y licenció que un varón le diera un cuerpo. Él mismo usó ese cuerpo o su templo y hizo el proceso de que entró a su cuerpo, y de ahí se unió al óvulo y se formó la niña o el niño, que es inteligente. Sí, es inteligente, pero ¿por qué es inteligente? Todo eso deberíamos saberlo, porque no solamente Dios hizo un cantante, todos podemos ser cantantes, técnicas que los maestros nos han traído. ¿Por qué hay arquitectos? Todos deberíamos saber construir. ¿Por qué hay abogados? Todos deberíamos conocer de leyes, porque todos tenemos los mismos principios, todos tenemos los mismos sentidos físicos, todos tenemos las mismas funciones, todos tenemos 100.000 millones de neuronas, y así sucesivamente. Lo que sucede es que de pronto no nos han hecho mirar estas cosas o valorarlas, pero como el tiempo no se detiene, vamos a ver qué nos dice la venerable Artubichat, si hay preguntas o si hay reportes para concluir este tema, antes invitándolos de que esto que hoy hemos estudiado, que va unido a los temas anteriores, ya tiene que ver con la formación de nuestra semilla, sea la potencialización de la semilla de la dama o la viteria prima de la dama y la semilla del varón. Adelante, venerable maestra Artubichat. Sí, venerable maestro Gabogondo, estaba pendiente una pregunta de una Eva que decía con una Eva que tenga ligadura de trompas, si puede mutar la energía genética, y cómo sería la mutación del vitriolus en esta Eva. Bien, esta pregunta, cuando se hace la comparación en la Eva es la ligadura de trompas, y en el Ava es la vasectomía o la vasectodellos. Entonces, en estos casos la energía no asciende porque logra salir el espermatozoide. En el caso del Ava y en la Eva se forma el ovo y hace su tránsito, pero hay un lugar donde hubo un corte, es como decir
un carro va por una carretera, pero si hay un trancón no puede pasar al otro lado, entonces la energía en ese caso tampoco logró ser mutada por la ligadura de trompas que le hicieron. Entonces se puede sentir humedad porque las glándulas de Bartolini le dan esa humedad. En el caso del varón hay salida de líquido, pero como les decía el maestro Gabogondo, es que el semen no es solo espermatozoides. El espermatozoide es el que va a permitir la conformación de una nueva vida cuando se une con el óvulo. Y en este caso de la vasectomía, como lo dice la ciencia, no sale semen, no sale espermatozoides, solo va a lograr salir los fluidos que se conoce como semen. Entonces no conduce a la vida, y en el caso de la EVA tampoco va a conducir a la vida, y la energía no va a lograr subir por los conductos. En la época en que el maestro Kellyun estaba acá, le hizo una magia con su gran poder a algunas evas que se habían hecho ligaduras de trompas antes de conocer la enseñanza y que tuvieron esa bondad, y él les advirtió: tienen que cuidarse de ahora en adelante, porque como ya les deshizo la ligadura de trompas, podían quedar geltando en cualquier mocierto. Y sí, le pasó a una de ellas, no sé a cuántas más les haya pasado, de que pronto quedó geltando después de que el maestro Kellyun le organizó, le reparó este corto que le había hecho la ciencia al ligarle las trompas, y ya ella pudo y puede mutar la sagrada energía de la vida cuando practique la magia sexual. Entonces esta es la contesta para ella. Venerable maestra Fespa, y cuando a una Eva le hacen la ligadura de trompas y el ovo queda ahí atrancado, entonces se acumula esos ovos ahí, ¿qué puede pasar ahí? Se degeneran. Ellos llegan y mueren, no encuentran algo que hacerse, entonces se va degenerando, como cuando un alicierto se deja ir pudriendo. Entonces se descompone. Y el organismo lo absorbe otra vez. Pero ya como sustancias de desecho, no como cuando la criatura está naciendo o se está formando, que como el maestro nos contaba, si nacemos con 400,000 óvulos, ¿por qué cuando se llega a la pubertad solo hay 400? Es porque los otros eran embrioncitos, eran germinados con todo su potencial, que entregaron todos sus nutrientes para que se fueran conformando las células, los órganos secundarios, y por eso vamos teniendo un desarrollo, van liberándose a las hormonas, van haciendo el estímulo para que vamos creciendo y nos vamos conformando. Pero ya en el caso de que hubo ligadura de trompas, el ovo que se libera muere porque se degeneró. Eso fue lo que ocurrió, se descompuso ya. Entonces ahí no se logra mutar la energía. Aprovecho porque estamos terminando el ProVoz, que hace 8 días hubo una pregunta que no se contestó con respecto a la flor de la cúrcuma. Esta flor tiene poderes así como la cúrcuma, que es tan buena, que le llaman el oro amarillo. Tiene un poder de antiinflamatorio, también antioxidante, y como evita que se oxiden las células, también se utiliza después de los partos para ayudar a que el útero no se envejezca tan rápido, que esa criatura sea más joven, que se mantenga. Entonces se puede ingerir la flor de la cúrcuma, también sus hojas, porque lo que más conocemos que se usa de la cúrcuma es la raíz, que esa es la que le ubicamos al arroz o se toma en té.
esa es la raicita que más se utiliza porque tiene más concentradas las propiedades, pero toda la planta tiene propiedades. Esto era lo que teníamos pendientes y adelante. Bueno, entonces damos gratísimas al público que nos estuvieron oyendo. Damos gracias en primer lugar al maestro Kelly Unceus y al maestro Samael Joad por esta oportunidad que tuvimos en este día de Nueva Inti estar en este Provoz de Rescatando Valores en el Hogar, recordando tantas cosas que los maestros nos enseñaron y nos aclararon y nos hicieron ver en toda su grandeza, con todas sus explicaciones, la bondad de estos sabios que han traído para nos. Gratísimas damos también a Dios, que los envió a ellos y que nos licenció que en este día estuviéramos en este lugar. Gratísimas a todos los oyentes y los televidentes. En especial saludo gratísimas a los que hicieron las preguntas, a sus inquietudes, que nos dieron la oportunidad de contestárselas. Esperamos que lo que explicamos en este día sea de gran provecho y entendamos mejor cuál es la labor nuestra, cuál es, porque es que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que nunca deberíamos de sacar a Dios de nuestro cuerpo, sino hacer que ese Dios cada día sea más grande en nos. Por eso damos gratísimas a su mercedes a los que se encuentran en Huerzón, en Tao TV y en las distintas emisoras del pueblo de Dios, porque ellos con su ardua labor licencian de que todos estos probos, estas indicaciones, estas recomendaciones lleguen a cada una de sus casas, lleguen a cada una de sus cocinas, de sus habitaciones, y nos licencian que nos estemos dialogando con sus mercedes en una forma familiar. Gratitudes y les habló su antropogenio y Hermagdo Gabogondo en este día desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Adelante, venerable maestra Fespa, con la conclusión de este Provoz. Gratísimas. Fue un gusto estar con sus mercedes, dándole gratísimas al maestro Kelium y al maestro Samael, porque nos hacen énfasis en la castidad. Gratísimas por el conocimiento que nos han traído, porque estamos tratando de asimilar que es muy valioso el liberar esta semilla que los padres ubicaron, y que gratísimas a esto es que hoy tenemos vida, y que esta semilla hecha hombre, hecha Eva, requiere ir a los soles, y que estamos esforzándonos. Gratísimas a todo el conocimiento que ellos traen y a que han despertado en nos el deseo de regenerarnos. Gratísimas también damos a la venerable Artubichac por acompañarnos, y a los seres de Huerzón y de Tao TV, y a todo el público que se reunió hoy para disfrutar de esta conferencia. Dios les bendiga y excelentes días nos conceda Dios, ojalá en paz. Gratísimas y gratísimas venerable maestro Gabogondo, gratísimas a todos sus mercedes que han tenido la voluntad y nos han licenciado también entrar a sus casas, a sus hogares, y han tenido esta oportunidad de oír la sabiduría de Dios. Gratísimas venerable maestro Kelly Unceus, venerable maestro Samael Joab Atorbeor, y les esperamos a vuestras mercedes con la ayuda de Dios en 8 días en el Provoz Rescatando Valores. Hasta pronto.